Si lo miro. Sí, sí, está todo grabado. Ah, Eh, Gente, les iba a decir antes de continuar que los invito a todos a el día viernes 9 a las 8:30 en el IABA. eh, Hago junto con otras colegas poetas una lectura de mi poesía. Si quieren, están todos invitados ahí en el IABA, bueno, ustedes saben, bien céntrico. Este, es la entrada por Eduardo Acevedo, así que si quieren ir es el viernes 9 a las 8:30 y voy a hacer una lectura de mi poesía, 20:30, ¿no? 8:30 de la noche. Bien, vamos entonces a ver quiénes son estos 4 dioses a los que les implora. Ceres, o también llamada Deméter, es diosa de la fecundidad y la de maternidad. ¿Por qué le implorará a ella? Porque quería tener un hijo. Ahí está, en el sentido de justamente de lo que viene a hacer justamente lo que la hermana le dijo, ¿no? El aprovechar esa juventud y los dulces hijos de Venus, le había dicho la hermana. Luego le pide a Febo. Febo es el epíteto de Apolo. ¿Tá? Apolo. Febo quiere decir luminoso. ¿Tá? Luminoso Apolo. ¿Por qué le pedirá a Apolo? porque tal vez ella se encuentra como en la oscuridad ante ese desamor, o sea, tanto amor y no correspondido, no sé si no correspondido, pero sino que se va, capaz que ella se ve que está en la oscuridad y necesita pedirle a él Sol lo que él del es luminoso. conocimiento. Ahí está, Dios del sol, del conocimiento. Ahí está. Lieo. Lieo también es epíteto de Baco o Dionisio, que justamente es el dios del vino. ¿Por qué será que le pide a este dios? Lieo significa el que desata y es el epíteto entonces de Baco. ¿Por qué? ¿Qué es lo que desata este dios del vino que es Baco? Eh, Perdón, ese enlace entre ambos que está como irresuelto, ¿no? No. ¿No? ¿Qué desata? ¿Qué tenía? Al final de su largo discurso, ¿a quién había invocado? Había invocado esa invocación al pudor, ¿no es cierto? Es decir, el que desata esa sensación que tenía ella de ese pudor, de no poder vivir esa situación con él, ¿sí? Es decir, el que desata en el sentido de ese pudor y de esos sentimientos que ella había manifestado al principio. Y después Juno. Juno es la patrona de Cartago, que siempre va a estar del lado de Dido, ¿tá? Y que justamente eh, está asociada al ciclo lunar, ¿no es cierto? Y que justamente también siempre la va a proteger en sus uniones y en especialmente con Eneas, ¿está? Bien. Después, ¿qué es lo que pasa? ¿Alguien sabe de la historia? Venus habla con Juno y hacen una especie de, de alianza, ¿no? Entonces, ellos llegan a estar
juntos, léanlo. ¿Alguien más quiere participar en el sentido del control de la lectura? A mí me gustaría participar. ¿Dónde te quedaste? ¿Puedo seguir? Perdón, profesora, ¿podría repetir lo último que no entendí? ¿Venus habla con Juno? ¿Dijo? Sí, Venus habla con Juno y ellos llegan como una alianza y ellos logran que estén juntos, ¿no? ¿Cuál era la intención de Juno? Fíjense, ahora estoy leyendo 3 párrafos más adelante y dice, Venus, conociendo el ardid de Juno, que hablaba así con objeto de llevar a las playas africanas al reino de Italia. ¿Qué pasa? Que Eneas, por su destino, estaba designado a tener una descendencia de gran importancia. Y entonces esa Juno ve que le va a servir que justamente un gran reino esté justamente en Cartago. Entonces por eso dice, así con objeto de llevar a las playas africanas el reino de Italia. ¿Tá? Le respondió de esta manera. Venus le dice esto. ¿Quién habla de ser tan insensato que rehusase tales preposiciones o prefiriese ponerse en pugna contigo? Falta solo que la fortuna favorezca tus planes. Los planes de ella, justamente, los planes de Juno era reunirlos a Dido y Eneas. ¿Tá? Falta solo que la fortuna favorezca tus planes, pero dudo si la voluntad de Júpiter consentirán que se junten en una sola ciudad los tirios y los desterrados de Troya. Los tirios, por supuesto, es de donde ella provenía, ¿tá? Y los desterrados de Troya. Y aprueben esa mezcla de pueblos y esta proyectada alianza. Tú eres su esposa, a ti te toca doblar su ánimo con ruegos, ¿tá? Empieza, yo te seguiré. Así repuso entonces la reina Juno. De mi cuenta es eso. Escúcheme ahora, voy a decirle brevemente por qué medio podrá conseguirse lo que importa. Eneos y la desgraciada vida se proponen a ir de casa. Bueno, y ahí entonces, en esa casa con Z de cazar, van a organizar que llueva y ellos se tienen que ir a una cueva y etcétera. ¿Ah? Bien. Vamos a analizar alguna de las figuras. Fíjense, ellos, ellos, ellos se reúnen y ahí nombran a la fama. ¿Qué es la fama? ¿Qué entienden ustedes por fama cuando hablan? Vuela el punto, la fama. Por las grandes ciudades de la Libia. El prestigio, Ahí está, ¿qué más? Bueno, es la página 75 de mi libro, pero ustedes tienen el PDF, así que... Bien, la fama ahí mismo lo describe. Fíjense, vuela hasta al punto la fama por las grandes ciudades de la Libia. La fama, la más veloz de todas las plagas, que vive con la movilidad y corriendo se fortalece.
Pequeña y medrosa al principio, pronto se remonta a los aires, con los pies en el suelo esconde su cabeza entre las nubes. Cuéntase que, irritada de la ira de los dioses, su madre la tierra la concibió, última hermana de Seo y Encéfalo, rápida por sus pies y por sus infatigables alas. Monstruo horrendo, enorme, cubierto el cuerpo de plumas, que debajo de ellas tiene otros tantos ojos, siempre vigilantes, oh maravilla, y otras tantas lenguas, y otras tantas paralelas bocas, y aguza otras tantas orejas, de otras tantas parlantes bocas, y aguza otras tantas orejas. Perdón, leí de vuelta. De noche tiende su estridente vuelo por las sombras entre el cielo y la tierra, sin que cierre nunca sus ojos el dulce sueño. Fíjense entonces que la fama, que muy bien la compañera dijo que era Prestigio. ahí está, el prestigio o mala fama que nosotros decimos, es justamente cómo lo describe, como un monstruo, ¿tá? Que vuela y que justamente habla de los ojos y de las lenguas, ¿no? Que tiene ojos y lengua. Fíjense que esta figura se llama alegoría. Es decir, es una forma metafórica, pero como forma de metáfora continuada de lo que nosotros entendemos por la fama, la buena fama, la mala fama, ¿no? Es decir, dice que entonces esta fama, este monstruo, se encargó de que todo el mundo se enterara de esta relación. ¿Entienden la idea? Es decir, es un monstruo, ¿tá? Que lo describe así, horrendo, enorme. Horrendo, enorme, cubierto el cuerpo de plumas. Pero no existe, o sea, podría ser una personificación. No, porque es una figura monstruosa. En este caso es una alegoría. Es una figura que lleva implícita una idea, ¿tá? Esta figura que lleva implícita una idea, ¿tá? Que justamente en este caso es un monstruo y que nos da la idea de lo que hace justamente esa fama, ¿tá? En realidad serían los rumores, ¿no? También del... Ahí está, ahí está. Y vendría a describir de repente la magnitud de la repercusión que tuvo. Ahí está, ¿tá? Y otras tantas lenguas. Bueno, y Y otras después sigue. lenguas sería como que quedaron en bocas de todos. Ahí está, ahí está. Entonces, es una figura justamente que consiste en el empleo de una gran forma para dar una idea. La idea de que justamente estaba en boca de todos. ¿Quién llega ahí? ¿A quién le llega? Al rey Iarbas, ¿tá? Y Iarbas es un personaje importante, que es un personaje que era un jefe que le había propuesto bodas a Dido. ¿Y qué pasa? Dido lo había rechazado, que vieron que cuando habla Ana, dice, bueno, está bien que hayas rechazado a Iarbas y a otros tantos, ¿está? Es un caudillo que le había ofrecido tierras por este casamiento, porque con el fin de agrandar también sus tierras y su poderío.
y que hasta le había dado tierra. Pero ¿qué pasa? Se entera, por la fama se entera, ¿tá? Y fíjense, inflamado y fuera de sí con aquellos acervos rumores, es fama que dirigió largas preces a Júpiter, alzando las manos suplicantes al pie de los altares en medio de las estatuas de los dioses. «Oh Júpiter todopoderoso», exclamó a la gente tendida ahora en pintados lechos. Ofrecen sus banquetes, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Oyó el omnipotente, o sea, Júpiter, a estas preces le dirigía, abrazado los altares, y volvió los ojos a las murallas de Cartago y se dirigió a Mercurio. ¿Tá? Mercurio, recuerdan que era justamente el que llevaba las novedades de un lado al otro, y dice, fíjense, y le da estas órdenes: «Bebe pronto, hijo mío, llama a los céferos y vuelve a hablar con el caudillo», se refiere a Eneas, «que está desatendiendo las ciudades que le conceden los hados. Llévale mis palabras en los rápidos vientos. No es ese el héroe que me prometió su hermosísima madre, ni para eso le liberó dos veces de las armas de los griegos. Antes bien me prometió que regiría la Italia, futura madre de tantos imperios, resonante de guerras que habían de perpetuar el autolinaje de Teuc». ¿Qué quiere decir esto en pocas palabras? Que al oírlo esto, Iarbas hace sacrificios a Júpiter y Júpiter llama a Mercurio y le dice que le tiene que decir a Eneas que se vaya de estas tierras, que su destino es estar en Italia. ¿Queda? Entonces ahí Eneas es que se dispone a terminar de arreglar las naves y se va entonces con todo su séquito. ¿Está? ¿Queda? ¿Están ahí? Sí, sí. Ahí está. Entonces, por esta fama es que entonces son separados, en definitiva, bien. Se va. Fíjense qué figura hay acá. Él se va con su séquito y dice: «Por todas las puertas de la ciudad se les ve salir en tropel como hormigas cuando saquean un gran montón de trigo en prevención del invierno y lo trasladan a su granero. Van por los campos en negro escuador llevándose su presa, ta, 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 ta». ¿Qué hay allí? Como hormigas. Una Una comparación. comparación. Una comparación. Lo mismo iba a decir, una Entonces, comparación. ahí está. Como las hormigas, ¿cómo van las hormigas? En fila, en orden, con cierto orden en jerarquía, ¿no? Ahí está, y rápidamente, ¿no? La idea, recuerden que cuando hay una comparación, hay una serie de similitudes entre eso, y ahí está, entonces, cuando se va Eneas con su séquito, hay una comparación con las hormigas, ¿está? Por su prisa, por su forma ordenada de hacer y a la vez continuamente, ¿no? Vieron que las hormigas cuando tienen que hacer algo no descansan. Bien, ¿alguna otra figura?
Y también por un camino establecido, ¿verdad? Porque el Ahí, camino de las hormigas, siempre hay una que va, vigila, lo hace y después van todas. ahí está. Como con un orden también, ¿no? Sería uno de los aspectos a considerar también. Bien, entonces como ya dijimos, Dido cuando no puede contener todo esto, y entonces justamente se suicida. Bien, fíjense que al final dice, entonces la omnipotente Juno, compadecida del largo padecer y de aquella difícil agonía, manda desde el Olimpo al Iris para que desprenda de los miembros el alma, afanada por romper su prisión. Porque muriendo, fíjese que es la prisión también ahí como metáfora, y que empieza el libro con presa y acá está afanada por romper su prisión, ¿no? Porque muriendo la desventurada Dido, no por natural ley del destino ni en pena de un delito, sino prematuramente y arrebatada de súbito furor, aún no había Proserpina cortado de su frente el rubio cabello, ni consagrado su cabeza al orco Estigio. Iris, pues, desplegando a los cielos sus alas húmedas de rocía que tiñe el opuesto del sol de 1000 varios colores, se para sobre la cabeza de la reina, cumpliendo con el mandato que ha recibido, llevo este sacrificio a Dite y le despliego de este cuerpo. Dice así, corta el cabello con la diestra, disípese el punto el calor y la vida se desvanece en los aires. Es decir, este final, ¿tá? Que significa el desprendimiento, ¿no?, del alma, también realizado entonces con un rito, ¿tá? Y que da final al libro, ¿tá? Bien, yo creo que no sé si queda alguna pregunta. Pregunta o alguna duda, lo que sea. ¿Dido muere porque se hunde un puñal en el pecho? ¿Está